Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. El día de hoy somos el grupo 6 y nos va a tocar hablar sobre temas de neoliberalismo y tratados de libre comercio y métodos de proteccionismo. Eh, para empezar, vamos a plantear una serie de 6 preguntas, siendo la primera de estas, ¿cuáles serían las consecuencias de no tener políticas proteccionistas? No sé si alguno desea responder esa primera pregunta. Yo inicio. Claro. La idea del proteccionismo viene de proteger a tu nación de las aranceles que otros países ponen. Por ejemplo, los países europeos ponen aranceles para proteger su mercado del mercado chino. Entonces, ¿qué diferencias hay en esto? Que el, que el país como de la Unión Europea, como Alemania, protege todo su territorio, su estados, todos sus productos para que otros países no les ganen en producción y en venta y puedan exportar y importar menos y haya un presupuesto déficit fiscal menor. ¿Ok? Entonces, ¿qué concepto podemos tener de proteccionismo? Yo pienso que el proteccionismo es una manera, pero no viable. Es recomendable en algunos países, pero muchas veces hace que el país afectado pierda ganancias y se invierta en una pobreza más extrema de la que está. Y otros países como Alemania, de la Unión Europea, hacen que se vuelvan más ricos, más prósperos. Pero si vemos del lado opuesto, países africanos como Camerún, Senegal, Nigeria, son mil veces afectados por ese proteccionismo. Yo sé que los países europeos hacen este proteccionismo principalmente para protegerse de China como ente exportadora que es, pero no se dan cuenta que están afectando a países pobres. Y en Latinoamérica también pasa lo mismo. En Perú no hace un proteccionismo total de sus productos porque Perú no exporta productos, solo Perú exporta productos naturales, pero no exporta productos hechos en base a producción. Entonces, ¿qué sucede? Que Perú no es un país proteccionista. Solo son proteccionistas los países de alta región industrial que buscan beneficiarse a sí mismo como una unión. Bueno, ¿qué me comentas? Otra persona que pueda comentar sobre el proteccionismo. Bueno, continúo yo, por favor. Creo que de alguna manera el proteccionismo interiormente los protege, ¿no? Vimos como el mercado de bicicletas, vimos también, por ejemplo, el mercado de Suiza respecto a la carne y algunos otros productos que se importaban de otros países. Vimos como, de alguna manera, pues, poniéndole aranceles más altos a productos netamente chinos, porque de alguna manera los productos chinos son más baratos por la mano de obra, más o menos, creo que puedo decir eso. Y creo que de alguna manera protege a sus productores, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Que no hubo mucha protección a los empresarios de las bicicletas, y de alguna manera pues todos los productos eran chinos, o bueno, tenían componentes chinos. Y vimos también el caso de un señor que perdió su trabajo incluso, porque los productos chinos pues son más baratos y salen más al mercado, ¿no? Por lo mismo que están baratos. No creo que el proteccionismo sea tan malo. Yo creo más bien que, bueno, para el país es bueno, porque protege a sus industrias, pero claro, como dice el compañero, a los países que de alguna manera también tratan de vender sus productos, pues les afectan bastante. Nos vimos como la señora de Camerún que no podía vender ya sus cebollas, incluso que venían cebollas, por ejemplo, de Holanda a la tercera parte de lo que se podía vender en un mercado de Camerún, ¿no? Bueno, eso sería todo. ¿Algún compañero más que quiera aumentar? Eh, sí, bien, como vimos en el video, ¿no? Vimos que eh, debido a los bajos costos de producción que China tenía al fabricar sus productos, causaba muchos, causaba muchos productos que eran altamente competitivos en cualquier mercado, ¿no?
Y el proteccionismo va justamente a eso, proteger los productos nacionales de otros productos que son importados de diferentes países con el fin de que no desplace a nuestros productos, ¿no? Porque eso significaría pérdida para el Estado, para los consumidores, para los productores. Y como vimos en el ejemplo del video, cientos de miles de, de empresas habían sido afectados por los productos que ofertaba China a Estados Unidos. Bueno, yo creo que es importante porque de alguna u otra manera no, no nos va a llevar a una crisis económica para un Estado, ¿no? Bueno, eso es lo que quería acotar. Claro. Bueno, Bueno, al final y al cabo, el proteccionismo es básicamente una forma de hacer que el dinero solamente fluya dentro del propio país, no consumiendo las cosas locales y haciendo que el resto de países que son como exportadores, como que el dinero no se vaya hacia ese lado, ¿no? Hacia esos países y más bien que fluya solamente dentro. La segunda pregunta, perdón, sería ¿por qué China mantiene sus precios bajos en producción? ¿Alguien quisiera responder, por ejemplo, a Valle? Yo Ah, por... Disculpa. bueno, Claro. Ya, no, ahí, ya, bueno, yo creo que China mantiene bajos sus precios por la sobreproducción que se genera en el país. Y bueno, esto se debe a varios factores, como por ejemplo la mano de obra barata o también que el Estado subvenciona a sus empresas. Pero creo que el factor más influyente o más significativo es que China posee una infraestructura óptima que le permite esta sobreproducción. Es decir, el país tiene ciudades que se especializan en elaborar diferentes productos y estas ciudades están conectadas entre sí, por lo que los fabricantes, al hacer un producto final, no tienen problemas al conseguir sus componentes, ni tampoco tienen problemas de interrupción en el proceso de fabricación, pues China ofrece buenos servicios básicos de energía eléctrica, agua, luz, etcétera. Bueno, alguien más puede dar su opinión. bueno, como me dice mi compañera Angie, este, el producto, los precios bajos de China usualmente la gente cree que es por su mano de obra barata, ¿no? Pero en realidad los precios bajos que tiene China es porque a lo largo de, quieren mantener la competencia, ellos, quieren mantenerla ellos, en realidad, porque ellos siempre se han caracterizado por tener los precios más bajos. Claro, es por la sobreproducción, ¿no? Pero ¿por qué no? En Perú también hay mano de obra barata, pero ¿por qué no somos, así como China, que tenemos alta competencia en el mercado? En realidad es porque en China el, le- el exceso de, como dice mi compañera, el exceso de producción hace que ellos sigan exportando y pues así mantienen sus precios. Pero también cabe recalcar también que China tiene sobrepoblación. Hay mucha población y eso también hace que en China también, por más que tenga buena producción, también exista gente pobre. ¿No? Y eso hace que también haya necesidad de trabajar, incluso así conseguir más trabajadores así a un precio súper bajo y generar más producción, ¿no? Y mantener los precios bajos, que eso hace, eso es característico de China para poder seguir siendo, puede decirlo así, líder en el mercado. ¿Algún otro compañero? No, yo puedo opinar de esa parte. Claro. Eh, Compañero. Se ve, ¿no? Se ve todo normal. Sí, está todo bien. ¿Se escucha? sí, sí, continúa. Ya, bueno, sobre esa pregunta, ¿no? ¿Por qué China, genera gran producción, ¿no? Y eso básicamente porque gran parte de su producción lo exporta, ¿no? Y también porque el Estado, como dijo mi compañera, o sea, el Estado concesiona, ¿no? Las grandes fábricas, ¿no? También porque de repente China, también, tiene gran tecnología, ¿no? Y como se vio también en el video, su infraestructura es muy grande, ¿no? Abarca, mucho terreno, ¿no? Y
Bueno, y como China eso exporta, ¿no? A todos, bueno, gran parte del país, ¿no? Hace competencia en muchos mercados, ¿no? Bueno, eso podría decirnos sobre esa parte. Claro, ¿algún compañero más desea hacer un comentario acerca de esta pregunta? Creo que ya pasamos a la siguiente pregunta. Sí. Entonces pasamos a la tercera pregunta que sería, ¿qué tan beneficioso sería crear una marca en la que te sugiera comprar productos de tu misma nación? Es decir, consumir productos locales. Bueno, yo creo que consumir productos locales ayudaría a un país para crecer económicamente, pero si vemos desde la perspectiva desigual, tendrías que competir con el mercado internacional y ese producto nacional tendría que, tendría que llenarse de mucha propaganda en su propia nación o un nacionalismo extremo en tu propio país para que sea consumido y así no evitar que las empresas extranjeras compren del producto, que la gente de tu propio país compre del producto extranjero, para así evitar que haya una sobreexportación que es muy alta a veces porque tú importas, si tú importas menos de lo que exportas, estamos hablando de un déficit financiero malo para tu propia nación. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Yo creo que tu país como nación tiene que hacer una propaganda nacionalista, una propaganda que envíe a tu propia gente, a tu propio pueblo, a comprar lo tuyo. ¿Y qué beneficio generaría? Mayor producción, mayor empleo a tu nación, mayor ingreso porque otras empresas también verían que ese producto es comprado en tu país y otros gente de otros países quisieran importar ese producto que has hecho en tu país, otros países. Por ejemplo, vemos en el video la venta de bicicletas por Estados Unidos. Estados Unidos era un mayor exportador de bicicletas, pero ¿qué pasó? Apareció el mercado chino y comenzó a ganarles puestos. ¿Por qué sucedió esto? Porque el mercado chino puso primeramente en su propia nación, como tienen sobrepoblación, en su propia nación pusieron que haya un nacionalismo extremo a su propio país y que consuman de su país. Y una vez que ese producto ha sido consumido en su país, las empresas extranjeras van a querer comprar tu producto. Las empresas extranjeras van a querer comprar tu producto e importarlas. Y eso es lo que sucedió con la venta de bicicletas. Los chinos comenzaron a fabricar bicicletas, y las empresas extranjeras como en la Unión Europea o norteamericana ya no pudieron competir, ya no pudieron competir con el negocio de bicicletas en este caso, y tuvieron que comprarles a los chinos, porque ya no había, era un monopolio de mercado en escala de precios, hablando así. En escala de precios había un monopolio de mercado. Entonces, creo que los países industriales grandes terminaron perdiendo y China ganó únicamente porque acostumbró a su propio pueblo, a su propia gente, a tener un nacionalismo con sus productos. Bueno, ¿qué más pueden decirme? A mí me gustaría opinar. Me parece que la pregunta es un tanto. O sea, es obvio que sí, sí nos conviene bastante que una marca nos impulse a ser consumidores de producto nacional, ¿no? Porque de esa manera nuestros productos también saldrían, se importarían a otros países. Y siempre importar es mejor que exportar. Entonces la pregunta se responde de esa manera, pero realmente qué tan difícil es, ¿no? ¿Qué tan difícil es competir con otros productos que vienen del extranjero? ¿Cómo se puede resolver eso? Tal vez con aranceles altos, como hizo algunos países como la Liga Europea, me parece. O bueno, conjuntos como la Liga Europea. Eh, pero es básicamente eso. O bueno, esa es mi opinión. ¿Cómo se podría evitar eso un poco? No sé si a otro compañero le gustaría opinar acerca de esa pregunta. Vamos a continuar. Con lo que tú dices, muy bien, de los aranceles, pues, sí es cierto, ¿no? Poniendo aranceles, de alguna manera, no sé si bloqueas, pero frenas esta gran compra
estos productos. Pero viste cómo, por ejemplo, China fueron un poco más astutos y empezaron a vender por otros lugares, ¿no? Por ejemplo, por Taiwán, por Marruecos, y de alguna manera fue una jugada por parte de ellos que querían vender sus productos por como sea. Y luego, bueno, después pasó que empezaron a vender por partes, entonces ahí ya no pueden aplicar aranceles porque no es una bicicleta en sí. Y bueno, continuando con lo beneficioso que sería crear una marca, ¿no? Para que te compre una misma nación. Pues. Creo que Perú trató de hacerlo con la marca Perú, ¿no? Incluso salía un ómnibus allá en Estados Unidos, en la parte de Alaska, si no me equivoco, un país que se llama Perú, en Nevada. Y bueno, de alguna manera nos enseñaron a que teníamos que consumir lo nuestro, ¿no? Bueno, les enseñaban a ellos. Y yo creo que de alguna manera, pues, está bien que el flujo económico se quede acá en una nación, ¿no? Pero de todas maneras siempre se necesita traer capital extranjero, ¿no? Porque si un país pues, maneja solamente un cierto flujo, pues se van a quedar ahí, ¿no? Ahí nomás va a fluir el dinero, por decir así. Pero creo que tener una marca apoya bastante a los pequeños empresarios que hay acá en el Perú. Justo en esta pandemia, por ejemplo, las personas empezaron a decir que teníamos que consumir el turismo, por ejemplo, ¿no? Que de alguna manera eso iba a reactivar la economía en el Perú. Y bueno, poco a poco se está haciendo. Pero tampoco es que la importación de otros productos sea mala, ¿no? Creo que creo que tiene que haber un balance entre los dos. Bueno, es una opinión. No sé si alguien más quisiera continuar con esa pregunta o de repente pasamos a... Yo quisiera opinar y decir que los beneficios que nos daría consumir productos locales es muy grande. O sea, nos genera producción, como dice mi compañero, producción, empleo, desarrollo, pero aparte de eso, también económicamente nuestra economía aumentaría de manera positiva, ya que el producto, como es nacional, entonces nos ahorraríamos el gasto de transporte, de los impuestos y estaría más barato. Entonces, estaría más barato y así poder, y nosotros poco a poco ir desarrollando, porque como va a haber producción, entonces va a haber un aumento, como un desarrollo tecnológico más grande para poder mejorar el producto y como nosotros vamos comprando, estamos apoyando, así también poder exportarlo, porque si nosotros, porque nosotros, como dice, importamos, más que todo lo electrónico y exportamos lo natural, pero si nosotros empezamos a apoyar a comprar productos nacionales, vamos a poder exportar productos ya no naturales, sino elaborados y así mejorar como país. No sé si es mi opinión. Claro. De esta manera terminamos la pregunta 3. Vamos a pasar a la pregunta 4 que tiene que ver un poco con el video que habíamos visto sobre el neoliberalismo. La pregunta ¿es el neoliberalismo una continuación del liberalismo? ¿Algún compañero desea responder esa pregunta? Según el video, bueno, yo no, en realidad no, porque el liberalismo sigue existiendo, ¿no? Sigue existiendo y algunas personas creen que como neoliberalismo viene de nuevo, del nuevo liberalismo, entonces quiere decir que el liberalismo ya no existe, pero en realidad no, que el neoliberalismo es parte, es como decir que el liberalismo es todo un conjunto y el neoliberalismo es un subconjunto, ya que el liberalismo sigue existiendo como tal. Y un ejemplo en el video nos da, por ejemplo, hablar de un debate marxista. Ahora, podemos hablar de un debate marxista como tal sin ninguna restricción. Esa es una prueba clara de que el liberalismo está vigente, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, no, el neoliberalismo no es una continuación, sino es un subconjunto del liberalismo. Como dice mi compañero, el neoliberalismo es un subconjunto del liberalismo, porque el liberalismo nunca se ha terminado.
el liberalismo continúa desde el siglo XIX. Porque, ¿cómo surge el liberalismo? El liberalismo surge en contra del mercantilismo, porque en muchos países el Estado o el gobierno monárquico se beneficia de apoyo al pueblo, a la gente. Entonces, por eso surge el liberalismo. Y a medida que ha habido aumentando, ha habido habiendo nuevas doctrinas económicas como la clásica, como la keynesiana, como la monetarista, el neoliberalismo ha seguido creciendo y ha seguido en cada doctrina económica, ha estado presente. Y a finales de los 70, 80, comienzos de los 90, surge una nueva corriente que la gente llama neoliberalismo, pero esto no es una continuación porque el liberalismo no ha muerto. Como dice mi compañero, es un subconjunto. Hablar del neoliberalismo es hablar de una opción, una parte del liberalismo económico que protege, que hace que el Estado no invierta no se meta en el negocio, en el mercado, y que, y que el, y que el pueblo surja solo, que surja solo y haya un libre mercado, donde haya beneficiarios y la gente siga creciendo económicamente estable. Eso es lo que yo opino. Eh, bueno, no es una continuación del liberalismo, pero para mí más bien es un término bastante ambiguo, porque como dice en el video, no hubo un consenso académico que defina en sí qué es el neoliberalismo. Y este término mayormente es usado de forma peyorativa en el ámbito económico, hacia los ideales del liberalismo económico. Sin embargo, muchas veces este concepto fue confundido con otros, como el monetarismo o consumismo. Así que no creo que sea una continuación del liberalismo ni nada por el estilo, porque no está definido exactamente. Claro. ¿Algún compañero desea dar su opinión acerca de la pregunta también? ¿O pasamos a la Yo siguiente? puedo decirlo. Claro. También yo, bueno, respecto a la pregunta, no si el neoliberalismo es una continuación del liberalismo, ¿no? Bueno, más que todo eso es un término confuso, ¿no? Porque la gente mucho piensa, claro, que la gente piensa que es la continuación de eso, ¿no? O sea, que es como si fuera otra doctrina, ¿no? Posterior al liberalismo. Bueno, y bueno, básicamente eso está mal, ¿no? Porque el neoliberalismo, como lo han dicho, está incluido dentro del liberalismo, ¿no? Y más que todo en la parte económica, ¿no? Y como sabemos, y justamente eso se le llama el liberalismo económico, ¿no? Y de ahí surgieron varios enfoques, ¿no? Por ejemplo, ahí se ve que inició con la escuela clásica, de ahí el keynesianismo, de ahí el monetarismo, ¿no? Donde ahí más se identifica el neoliberalismo, ¿no? En el monetarismo. Bueno, y finalmente termina con el capitalismo, ¿no? Bueno, eso sería mi opinión, ¿no? Listo. De esta manera pasamos a la siguiente pregunta, que nos pide saber nos pide enunciar cuáles son las diferencias entre la escuela clásica monetarista y tal vez por ahí añadiría la que es la escuela del keynesianismo. ¿Alguien quiere responder la pregunta? Bueno, para agregar un poco más acerca de esta pregunta, creo que la escuela clásica y la monetarista pues son dos polos opuestos, ¿no? Una dice que el gobierno intervenga, bueno, el Estado intervenga, el otro dice que el Estado no intervenga, que de alguna manera el libre mercado pues se va, el mercado se va a establecer por sí solo, y que el otro solamente ven que las personas son como simples consumidores y dejan ahí el dinero, ¿no? Más bien lo que hacen es aplicar algunas normas a la moneda, ¿no? Es el caso que pasó en Chile, por ejemplo, que nos da el autor del video nos dice que en Chile, pues, de alguna manera este sistema colapsó, ¿no? Con lo último que vimos que hubo un tipo de reunión y que querían un cambio de constitución y bueno. Y creo que la clásica aún se mantiene, ¿no? Como dijo el mismo autor del video, que pues, lo clásico, bueno, de ahí con unas partes de lo keynesiano, pues se cree que es una mejor escuela, porque de alguna manera pues busca el desarrollo individual de cada persona.
y no los toma como simples consumidores, como lo hace la escuela monetarista. ¿Algo más quisiera agregar aparte de esta? A mí me gustaría opinar acerca de este tema porque, claro, en el video se anuncia a la escuela clásica y a la escuela monetarista como dos polos opuestos. Pero es un cuanto irónico porque cuando un país está, bueno, cuando el país está como normalmente está, se aplica la escuela clásica. Quiero decir, el Estado aumenta el gasto público, inyecta economía local, la gente tiene más dinero y el mercado crece. Pero cuando no está, cuando estamos en una crisis, lo que hace el país es caer en el monetarismo. Por ejemplo, el gasto público se vuelve mínimo, todo se vuelve sector privado, o sea, básicamente cuando estamos en crisis, como que tratamos de imitar a Chile. Chile es un poco más yéndose a todo lo que es monetarista, pero hay ciertos países que, como nuestro, que se basan en ambos, en escuela clásica y escuela monetarista. No sé si alguien más desearía añadir, opinar acerca del keynesianismo que hasta ahora no lo hemos tocado. Yo quisiera opinar acerca de la escuela clásica y monetarista. Como mis compañeros ya lo dijeron, son dos polos opuestos. Y bueno, para Keynes, la escuela clásica, según Keynes, el Estado cumple un rol muy importante, ¿no? Dice que es como la fuerza externa que regula el mercado, pero sin embargo la monetarista nos dice todo lo contrario. Dice que el mercado por sí solo va a saber cómo estabilizarse, ¿no? Y toman diferentes enfoques acerca de sus teorías de la inflación, cada uno con diferentes particularidades. Bueno, eso quería acotar acerca de las diferencias. ¿Algún otro compañero desea opinar acerca de la escuela clásica y la escuela monetarista? Bueno, yo creo que si nos vamos en el ámbito de los años 90, fines de los comienzos de los 90, el Perú estaba en una época de crisis económica total, de inflación. El gobierno emitía monedas, billetes, pero no tenían validez. Y eso creo que ahí aplicaron el monetarismo en dicho momento, porque como tú decías, como decía, como usted decía, mi compañero, el clásico se acota cuando cuando el país está muy bien, está surgiendo económicamente activamente alto, pero ¿qué pasa cuando surge una crisis económica, como en Perú, como la inflación que hubo, hiperinflación que hubo? Tenía que aplicar la monetarista. Incluso se emitieron miles de billetes, pero no tenían validez, no tenían valor, por decirlo así. 1 millón de intis era como decir un sol, 50 céntimos actualmente. Y eran miles de billetes que no tenían validez, no tenían valor. Y creo que el monetarismo surgió en esa época para el Perú y ya no volvió a surgir porque el Perú creció económicamente nuevamente. Y, pero que algo sucedió en Chile, en el gobierno de Pinochet. El gobierno de Pinochet también, desde ese gobierno de Pinochet que el monetarismo ha surgido, desde esa época hasta la actual. Por eso decimos que Chile es un país monetarista, un país que inyecta dinero, hace que emitan billetes y que tú digas 100.000 pesos es como decir 4, 5, $20, $20, un billete, una cantidad alta de número extravagante, por decirlo así, es una cantidad mínima en la moneda regularizada, que es el dólar, ¿no es cierto? Eso creo que es lo que ha generado que Chile sea un país monetarista actualmente. Y Perú sí lo dejó. Perú dejó el monetarismo y se influyó en una moneda más estable como el sol, que ya la tenemos desde hace 30 años. Y es una de las monedas más estables de Latinoamérica, por decirlo así, hasta la actualidad. En toda Latinoamérica sí hablamos de precios de emisión de billetes y emisión de monedas. Bueno, continúe. Bien,
Entonces con esto pasamos a la última pregunta. Vamos a hacer un debate pequeño, nos quedan 6 minutos. Acerca de, después de ver el video, ¿ese sistema capitalista el mejor para tener una economía creciente? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, quisiera comenzar diciendo que, pues, de alguna manera, pues, como siempre me faltó acotar, ¿no? Que tanto el monetarista como el clásico, pues sí, tienen un debate, perdón, no un debate, sino un antes y después cuando comienza una crisis, ¿no? Y creo que, como lo mencionaba en el video, que el capitalismo, pues, lo que hace es trabajar en el capital y busca, como les dije, un desarrollo individual de cada persona. Cada persona trabaja con su propio capital y eso es lo que hace, esa es una de las bases de la escuela clásica. Y creo que de repente podemos decir que la capitalista es buena de alguna manera. ¿Por qué? Porque hasta que no se provoca una crisis, y no se cambia esta economía, por decir así, hasta ahí funciona, pues, ¿no? Hasta que él tenga un próspero, como decir, un crecimiento constante, tranquilo, hasta que no tenga una crisis, pues no se cambia y de alguna manera pues, se revierte todo eso, ¿no? Y creo que el capitalismo es bueno en sí, pero como viene diciendo, cuando las aguas están tranquilas. Pero creo que al momento de una crisis, creo que esto cambia y se necesita de otras políticas económicas para poder sobrellevar un crecimiento constante. ¿Alguien más quisiera contar algo más? Claro, me gustaría opinar, tal vez estas estrategias políticas dependen bastante del contexto, ¿no? Como tú dices, el capitalismo se puede aplicar cuando nosotros estamos con la economía estable por ahí. Pero ¿qué pasa si entramos en una crisis o pasa algo, ¿no? Tenemos que aplicar otro tipo de estrategias, tal vez, como la monetarista, como pasó hace mucho tiempo, ¿no? Como comentaba el compañero Hugo, que hace mucho tiempo tuvimos que aplicar esa estrategia para poder seguir manteniéndonos estables, ¿no? Me gustaría escuchar la opinión de compañero Daniel, si tiene, eh, qué opina acerca del sistema capitalista, si se puede mejorar o cómo podemos hacer. Ya, sobre el sistema capitalista, bueno, yo pienso que está bien asentado, ¿no? Ahorita, o sea, en estos tiempos, marcha muy bien, ¿no? No, por ejemplo, no se ven tantos problemas así sociales, económicos, pero, o sea, ese sistema hay algunos que lo exageran, ¿no? Y lo tratan de llevar como al monetarismo, ¿no? Como viendo al individuo, que solo consume y consume, ¿no? Bueno, esa parte, ¿no? Un punto, ¿no? Que se podría decir, ¿no? Claro. Ahora me gustaría escuchar la opinión del compañero Yatako. ¿Qué opina sobre este sistema capitalista? Bien, me parece que es el más aceptable por la mayor cantidad de países. Eh, ha, ha tenido un buen desarrollo en comparación con otros tipos de corrientes. Como hemos visto, su desarrollo no ha generado tantas crisis en comparación a otros. O bueno, hay que ver cómo se irá desarrollando en el futuro. Claro. Finalmente vamos a tener la opinión de la compañera Urbina y luego del compañero Valle. Nos quedan 2 minutos para poder finalizar la reunión. Bueno, yo creo que sí es un buen sistema porque, bueno, el capitalismo está basado en una economía, en un modelo de economía mixta, como explica el video, que es la mezcla de la escuela clásica y de la keynesiana. Y bueno, la clásica se sigue cuando, como dicen, las aguas están tranquilas, no hay problemas, pero si surge algún problema económico, la teoría keynesiana logra estabilizarlo. Ujú. Bien. Ahora la opinión del compañero Valle y luego finalizamos la reunión. Bueno, en mi opinión, el sistema capitalista en cuanto a producción se refiere, es bueno, ¿no? Porque implica tener un trabajo y generar capital, y generar, y desarrollar así la economía, pero eso, el sistema capitalista a largo plazo, yo no lo veo viable porque los recursos son limitados del planeta. Entonces, si mientras más recursos usamos, menos recursos tenemos para el futuro.
Y por eso que tener un sistema capitalista, solo capitalista, no sería viable, porque aparte, el capitalismo extremo ya generaría un consumismo voraz, porque mientras más capital uno desarrolla, más uno tiende a consumir. Entonces, mientras sea un sistema capitalista regulado, estaría bien. Pero si es que no se controla, nos llevaría a un caos. Claro. Me gustaría terminar con esta pequeña reflexión. Tal vez algunos perciben el capitalismo como algo negativo o como algo totalmente positivo, pero la verdad es que en tema de política siempre hay muchos polos, ¿no? Entonces siempre hay que buscar el polo correcto para poder saber qué estrategia aplicar. Bueno, de esta manera terminamos la reunión de Grupo 6 hablando de temas sobre neoliberalismo y tratados de libre comercio. Muchas gracias. Gracias.